Saquen sus Biblias y vayan al libro de Tito. Vamos a estar en el libro de Tito esta mañana. Estamos en medio de un estudio a través del libro de Tito, así que les invito a que abran la Biblia. Si no tienen una Biblia, sería un privilegio para mí regalarles uno, y afuera en la entrada, al lado de los sillones ahí afuera, tenemos algunas Biblias en español, así que si quiere uno, vaya, tome uno, es suyo. El libro de Tito se encuentra en el Nuevo Testamento, que es la segunda mitad de su Biblia. Viene después del libro de Segundo de Timoteo. Y hemos estado estudiando este libro ya por unas semanas, así que si no ha estado con nosotros puede ir a jefenorte.org, marque sobre Watch, y ahí puede bajar los sermones pasados y verlos, puede bajar las notas también. Cada semana nos ayuda a entender más de lo que estamos hablando hoy día, si hemos estado o hemos visto lo que hemos estudiado ya en el pasado. Así que si no han estado con nosotros pueden hacer eso. Pero hoy día vamos a seguir en el libro de Tito y vamos a estudiar el segundo capítulo de Tito, los primeros 10 versículos. Así que abran su Biblia ahí. Yo voy a leer los primeros 10 versículos esta mañana del capítulo 2. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, ciudadanos de su cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, del modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que les agraden en todo, que no sean respondones, ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí, si estuvieron con nosotros la semana pasada, vimos todo lo que es necesario, o los caracteres de lo que es ser un líder de la iglesia. Y quizás en su Biblia ahí, como en la mía, si ve al principio de los capítulos, va a haber subtítulos, ¿no? De qué se trata cada porción de un libro. Y en la Biblia que yo tengo aquí, por ejemplo, en el capítulo 1 dice que habla de del saludo de Pablo y después de los requisitos de los ancianos y los obispos. Y empezando el segundo capítulo dice la enseñanza de la sana doctrina. Pero es importante entender que estos títulos que se encuentran en algunas de nuestras Biblias no son parte de la escritura original. Son algo que teólogos han dicho que quizás de esto se trata estos próximos versículos. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque la semana pasada hablamos de lo que es o de qué se trata, las características que tiene un líder. Y sería fácil para nosotros estudiar el capítulo 1 y ver las características de lo que tiene un líder cristiano en una iglesia. Y de ahí ver el capítulo 2 y ver el subtítulo que dice enseñanza de la sana doctrina. Y pensar, bueno, yo no soy líder en la iglesia, entonces el capítulo 1 no se aplica a mí. Pero la realidad es que estos subtítulos que tenemos en nuestra Biblia hoy día no existían en la carta original de Pablo. En otras palabras, como vimos la semana pasada, cuando Pablo habla de las características de un líder, no está hablando de pastores, está hablando de todos nosotros. Que todos nosotros tenemos un llamado de liderar en nuestra iglesia. La iglesia del primer siglo no era una iglesia con un edificio grande, con pastores que trabajaban para la iglesia. No, la mayoría de las iglesias en el primer siglo existían en casas. Y eran familias y amigos. Y el número de la iglesia típica del primer siglo eran unos 20, 30 personas. Entonces Pablo está enseñando todo lo que es característica de ser un líder
cristiano. Y el capítulo 2 no es algo aparte del capítulo 1, sino que en la carta de Pablo, el capítulo 1, bueno, en la carta de Pablo ni siquiera había capítulos, era simplemente una carta. Nosotros lo hemos dividido en capítulos y versículos para poder enseñarlo, pero la realidad es que la carta de Pablo, las características del líder explicado la semana pasada, fluyen directamente en el capítulo 2, no hay separación. Entonces Pablo ha descrito la semana pasada todo lo que son características que nosotros debemos de mostrar como cristianos y características de falsos maestros, gente que están enseñando y, más importante que eso, modelando una vida que no es cristiana. Claman ser cristianos, estos maestros falsos, pero no viven una vida que modela el carácter de Cristo. Y ahora Pablo va a explicar todo lo que es la sana doctrina en este capítulo y los versículos que acabamos de leer. Y para nosotros esta mañana rápidamente, yo veo dos cosas o dos preguntas, dos estilos de vida que nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué estilo de vida estoy modelando? Porque la vida que modelo es más importante de la vida que hablo o enseño. Así se dice. Porque todos nosotros conocemos gente que claman creer algo, pero viven algo contrario. Y es obvio, ¿no? Completamente obvio cuando ves la vida de ellos. Ese dice esto, pero realmente, si yo te dijera que yo hago ejercicio cada mañana y como saludablemente, obviamente no sería verdad. Yo hago ejercicio cada día. En la mañana hago la mitad de, ¿cómo se dice un sit-up en español? ¿Saben lo que es un sit-up? Cuando hace ejercicio para las abdominales. Hago la mitad en la mañana cuando me levanto y la otra mitad cuando me acuesto en la noche. Hago ejercicio. No. Aquí en estos primeros capítulos de Tito vemos dos estilos de vida. El primer estilo de vida que vemos es el camino de Creta. Acuérdense que esta carta está escrita para la iglesia y la iglesia, cada vez que mencionamos la iglesia en el Nuevo Testamento, no estamos hablando del edificio, estamos hablando de las personas, ¿no? La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Y la iglesia, los cristianos en Creta, en la isla de Creta, esta carta fue escrita para ellos. El camino de Creta. Así explica Pablo cómo vivían en Creta. Eran materialistas, había promiscuidad sexual, superioridad, orgulloso, eran arrogantes, eran mentirosos, eran bestias malvadas y glotones, holgazanes, es lo que dice Pablo en el primer capítulo. Eso lo vimos la semana pasada. Y hay muchos que claman ser cristianos que están modelando una vida falsa, contrario a lo que clama la palabra de Dios. Enseñan para el beneficio egoísta, para el materialismo, para el control y el poder, y alejar a la gente de la verdad. O reclamaban a Cristo, pero vivían en contra de su palabra. Como dice el teólogo Tim Mackey, lo puse en sus notas. Debido a sus líderes corruptos, muchos cristianos en estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. 3 veces diferentes, Pablo destaca el resultado de todo esto. El mensaje acerca de Jesús está desacreditado por la vida de estos que claman ser cristianos, pero viven contrario al evangelio. Sus vecinos que no son cristianos ahora tienen buenos motivos para hacer malas acusaciones contra estos cristianos. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, sea totalmente poco atractiva y no convincente para nadie. Y yo diría que en esta cultura hay muchos que están viviendo la vida
como los que caminan en el camino de Creta. Hay muchos cristianos que van a la iglesia todos los domingos, van a cada estudio bíblico, dan su diezmo y son religiosos y claman a Dios, pero y juzgan al mundo y apuntan el dedo al mundo y le dicen al mundo qué tan feos y malvados son. Pero la realidad, cuando yo era niño, alguien me dijo, cuidado cuando apuntas a alguien. Porque cuando apuntas el dedo a alguien, hay 3 dedos que están apuntando de vuelta a ti. Y es verdad. Muchas veces hay, como los cristianos en Creta, había muchos cristianos que clamaban ser santos, pero realmente eran legalistas y religiosos. Y su estilo de vida no era una vida de gracia y misericordia y amor de Cristo hacia el mundo. Era una vida que modelaba legalismo, religión y juzgamiento del mundo. Y se habían convertido en arrogantes y estaban tratando de abusar a los que venían a sus casas y a su iglesia, pidiéndoles dinero y ese tipo de cosas para razones materialistas. Y los ciudadanos de Creta miraban a esta gente que clamaba ser cristiano y decían, yo no quiero nada de eso. Tú eres tan mentiroso como yo. La diferencia es que tú me estás juzgando por ser mentiroso cuando tú estás mintiendo tú mismo. Tú no eres nada diferente como yo. Y no quería nada que ver con esos cristianos. Y lo mismo pasa hoy día. ¿Cuántos cristianos son fariseos, legalistas y religiosos? Y cuando tratan de predicar el evangelio a sus colegas, sus vecinos, ellos dicen, yo no quiero nada que ver con eso. Porque yo veo con mis ojos cómo vives la vida, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratan a sus hijos. Veo cómo viven la vida y ustedes no son nada de diferente que yo. Simplemente piensan que son mejores y me están juzgando. Hazte esta pregunta esta mañana. ¿Dónde se ha introducido el camino de Creta en su propia vida y en nuestra propia iglesia aquí en Grace Fellowship? Pídele al Espíritu Santo que traiga a tu mente áreas en tu vida donde estás clamando una cosa pero viviendo la otra. Hay algunos errores potenciales que podemos cometer al estudiar un libro como Tito. Uno de ellos sería tratar de explicar las partes difíciles hasta que no las reconocemos, ¿no? Es muy difícil decir, no, Pablo está simplemente hablando de los líderes de la iglesia, de los pastores. Pero como ya hemos mencionado, no, esta carta está dirigida a todo cristiano en Creta. O también podríamos decir que este pasaje se aplica solo a los demás, sin mirar los pecados que nosotros estamos entreteniendo en nuestra vida y corregir lo malo en nuestra vida, o dejar que Dios corrija lo malo en nuestra vida. O también es posible que nosotros sintamos convicción de algo de lo que estamos haciendo en nuestra vida, pero la realidad es que salimos por la puerta al fin del día y decimos, mira, ese fue un buen mensaje, pastor, Dios me trajo convicción. Y salimos por la puerta y no cambiamos nada, ¿no? O también podríamos adquirir principios en nuestra mente, pero no rendir nuestra vida plenamente a Cristo. Esos son algunos errores que podríamos cometer si estamos caminando en el camino de Creta. Pero hay otro camino que Pablo menciona aquí, ese es el camino de Cristo. Mira lo que dice Tim Mackey. Pablo pinta un cuadro del hogar cretense ideal que está dedicado a Jesucristo. Serían hombres y mujeres de edad, y estamos hablando de edad espiritual, no edad física. Serían hombres y mujeres de edad avanzada, quienes están llenos de integridad y dominio propio, autocontrol. Por lo que pueden ser modelos del carácter para aquellos jóvenes espirituales y físicos para seguir.
Y las jóvenes no deberían dormir con nadie y evitar el matrimonio como estaba de modo en Creta, sino que vivirían contrario a la cultura. Deberían buscar parejas fieles para todo, para poder formar familias estables y criar a hijos en las cosas de Dios. Y los jóvenes deberían de hacer lo mismo y deben ser conocidos como ciudadanos productivos y saludables. No es coincidencia que mientras más inmoral vaya creciendo la cultura, la inmoralidad, mientras crece en la cultura, la juventud empieza a entregarse a todo tipo de estupidez. ¿Se acuerdan? Hace un par de años había niños, había un crisis aquí en Estados Unidos porque los niños estaban comiendo Tide Pods. ¿Se acuerdan de eso? Y todo tipo de cosas estupideces, ¿no? Mientras más crece la inmoralidad en un país, más locura se ve en los jóvenes. Es porque Dios ha llamado que nosotros criemos a nuestros hijos que conozcan a Jesucristo y que vivan vidas saludables. Es por eso que la Biblia promete que si nosotros criamos a nuestros hijos en las cosas del Señor, cuando ellos sean maduros, no se apartarán de ellos, ¿no? No dice que no se apartarán nunca de ellos, dice que cuando maduren, no se apartarán de ellos. Quizás tú estás aquí y tienes hijos que han pasado por una etapa de juventud. Pero no pierdes la fe, porque si criaste a tus hijos en las cosas del Señor, la Biblia dice que cuando sean maduros, no se apartarán de ellos, ¿no? ¿Cómo vivimos o cómo caminamos en el camino de Cristo? Pues el versículo 1 que acabamos de leer dice que debemos de vivir según un estándar diferente. Pero tú, Timoteo, o en este caso Tito, predica la palabra. Estad preparados a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con total paciencia y enseñanza. Porque llegará el momento en que los hombres no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, acumularán maestros acordes a sus pasiones y dejarán de escuchar la verdad y se adentrarán en las fábulas. Pablo, escribiendo a Timoteo en Éfeso, dice que es importante para nosotros modelar lo que creemos, porque llegará un día en que la gente va a ignorar lo que decimos. Porque la gente se va a entregar a la enseñanza de los que enseñan acorde a lo que ellos quieren. Eso es naturaleza humana, ¿no? Todos nosotros buscamos gente que enseñan cosas según lo que nosotros creemos, ¿no? Porque si ellos enseñan lo que yo ya creo, no tengo que cambiar nada a mi estilo de vida. Y es por esto es que es tan importante que nosotros no solo enseñemos el Evangelio, sino que modelemos el Evangelio. Porque nuestro estilo de vivir es donde el mundo va a ver lo diferente en nosotros. No la religiosidad, no el legalismo, sino el amor de Cristo, la misericordia de Cristo y la gracia de Cristo que nos cubre. Y cuando ellos ven esa diferencia en nosotros, ellos van a decir, mira, no me gusta lo que enseñas cuando tú hablas de Cristo y la religión y todo eso, no me gusta, pero veo que tu vida es diferente. Y veo que las circunstancias que pasan en tu vida no te destruyen como me destruyen a mí. Entonces yo quiero algo de lo que tú tienes. Realmente no quiero creer lo que tú predicas, pero veo que tu vida es diferente, entonces yo voy a tratar lo que tú tienes. No acabas de estar hablando con Iván esta mañana, un colega en el trabajo, ¿no? Que viene a Iván va a almorzar y este colega, vamos a almorzar, ok. Y de repente este hombre empieza a hablarle a Iván y
a revelar todo lo íntimo que está pasando en su vida. ¿Y por qué? Pues Iván es un hombre bello, musculoso. No, eso es cierto, pero no. ¿Por qué decide este hombre hablar con nuestro hermano? Porque ve que hay algo diferente en él. Ve que él vive una vida diferente a los demás. Ve esperanza, es lo que diría Pedro. Ve esperanza, y esa esperanza solo viene del Espíritu Santo que está fluyendo a través de Iván, porque Iván está rendiendo su vida a la señoría de Cristo. Y en vez de juzgar a sus colegas, estar trabajando y siendo amigo, y el Espíritu Santo empieza a hablar a través de él, y este hombre viene y dice, yo tengo problemas y yo creo que tú me puedes ayudar. Porque está modelando lo que está predicando, ¿no? En el versículo 2 dice que los hombres mayores o ya maduros en la fe, hay 4 cualidades para ellos. Deben de ser hombres sobrios, dignos, dueños de sí mismos, en otras palabras, que tienen autocontrol, son sanos en la fe, el amor y la firmeza. Están firmemente plantados sobre su creencia en la palabra de Dios. Piensa en tu vida, ¿quién es un hombre que modela estas características? Escribe su nombre ahí y ore por ellos ahora mismo. Escribe ahí en ese espacio el nombre de un hombre que representa estas cualidades en tu vida. Escribe su nombre y ore por él esta mañana. Gracias, Señor, por poner a este hombre en mi vida. Bendiga a este hombre. Manda su Espíritu Santo sobre este hombre para que siga siendo un hombre que modela bien todo lo que es ser un hijo de Dios. Y si eres hombre en la habitación, después de colocar el nombre de ese hombre ahí, pida al Espíritu Santo que empiece a poner esas características en ti, para que todos nosotros, los hombres de Grace Fellowship Norte, seamos hombres maduros en la fe, firmemente plantados sobre sana doctrina, hombres de amor, hombres con autocontrol, sobrios y dignos. Y en los versículos 3 y 4 que leímos, Pablo menciona que las mujeres maduras tienen 5 cualidades. Son reverentes en su conducta, no calumniadores, no esclavos de mucho vino o cualquier otra adicción, maestras del bien e instructores a las mujeres más jóvenes. En otras palabras, una mujer madura en la fe no es alguien que hace todo bien. Una de las cualidades es que ella invierte su vida en la vida de las mujeres más menores y les enseña en ellas cómo deben de andar. Wow. Si eso es cierto, y sabemos que es cierto porque está en la palabra de Dios, eso nos ayuda a entender por qué el enemigo, el demonio en este país, trata con tanta fuerza de hacernos creer como una cultura que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Porque el enemigo sabe que si nosotros creemos la falsa doctrina de que no hay diferencia entre hombres y mujeres, ya no trataremos de mostrar y modelar las características de un hombre saludable, maduro en la fe, y una mujer saludable, madura en la fe. Y el enemigo sabe que si nosotros no modelamos eso, esta cultura va a ser entregada al enemigo. Wow. Wow. En otras palabras, no importa quién ganó las elecciones, ellos no van a arreglar las cosas en este país. Es la responsabilidad de nosotros, los cristianos, arreglar las cosas en este país. La manera en la cual lo hacemos no es juzgando ni predicando al mundo,
lo arreglamos modelando la manera correcta de vivir al mundo alrededor de nosotros. Wow. Versículo 3. O versículos 4 y 5. Las mujeres más jóvenes. La Biblia menciona 6 cualidades. Que tienen un amor por sus maridos y sus hijos. Y si eres soltera, que pacientemente vas a esperar hasta que Dios traiga eso en tu vida. Tiene autocontrol, pureza físicamente, trabaja bien construyendo un hogar, y eso es diferente que una casa. Esto no significa que limpia, cocina, ese tipo de cosas. No. Estás construyendo un hogar. Hay algo especial dentro de una mujer que un hombre no puede hacer. Como dice en inglés, hay un dicho: happy wife, happy life. Mujer feliz, vida feliz. ¿Y de dónde viene ese dicho? De esta verdad de la palabra de Dios. Dios ha dado a la mujer el don de poder construir un hogar. Más que una casa donde hay comida y no. Un hogar donde hay seguridad, donde todo parte de la familia se siente amado, cuidado, nutrido. Eso es un don que Dios ha puesto sobre la mujer, que ella puede traer, que muchas veces el hombre... Porque si el hombre trata de construir un hogar, va a ser más como un ejército, ¿no? Cuando algo va mal en tu vida, cuando eras niño y vivías en casa de tus padres, ¿a quién ibas? Generalmente. Mamá. Siempre, ¿no? Todos fuimos a nuestro mami, si las cosas eran sanas en nuestra casa, porque ella era la que traía seguridad y pertenencia como un hogar. Ella debe de tener bondad y sumisión a sus maridos. Ahora, esto es diferente que ser como... La sumisión no es cosa de autoridad, es cosa de espiritualidad, podríamos decirlo así. Y cuando digo eso, significa que Dios ha puesto al hombre, Dios ha puesto a la mujer para crear el hogar, y Dios ha puesto al hombre para liderar espiritualmente al hogar. El amor, la nutrición, el cuidado viene de parte de la mamá, bíblicamente, y el liderazgo espiritual era responsabilidad del hombre, bíblicamente. Ahora, nosotros vivimos en un mundo caído y toda nuestra vida es diferente. Quizás no hay padre y madre en el hogar, entonces quizás algunas de ustedes tienen que asumir las dos responsabilidades. Pero el deseo de Dios cuando diseñó al mundo era que ella creara todo lo que es hogar, nutrición, cuidado, y el hombre liderara espiritualmente a su hogar. Es por eso que la Biblia dice que la mujer se hace sumiso al hombre, no en cuanto a que el hombre manda lo que quiera, no, se hace sumiso espiritualmente al liderazgo espiritual del hombre. Eso es lo que está hablando la Biblia. Pídele al Espíritu Santo, ¿quién es una mujer que representa y tiene estas características? Ya sea una mujer madura o una mujer joven. Y escribe su nombre ahí y ore esta semana por esa mujer. Quizás es tu mami. Ora que Dios la bendiga. Ora que Dios la cuide, que Dios le dé lo necesario para seguir influyendo en ese lugar. Los versículos 6 y 8 hablan de los hombres jóvenes. Interesantemente, solo da una cualidad a los hombres jóvenes. ¿Por qué hay una cualidad a los hombres jóvenes y 6 a las mujeres jóvenes?
porque todos sabemos que las mujeres necesitan... No, no. Porque quizás Dios sabe que el hombre solo puede fijarse en una cosa a la vez. Entonces Dios le da... No. Dios sabe que si el hombre joven espiritualmente se aplica en esta condición singular, todo lo demás en su vida va a caer correctamente. Y en este caso, la única cualidad que Dios menciona para los hombres jóvenes es el autocontrol. El autocontrol. Porque todos nosotros sabemos que los hombres cuando son jóvenes es como que no tienen nada aquí. Y van liderados por sus pasiones en vez de ser liderados por sabiduría. Entonces Dios dice, no, el hombre joven que es cristiano debe de entregarse por el poder del Espíritu Santo al autocontrol. Para controlar los impulsos de la juventud. En este caso, Tito es un ejemplo práctico para los jóvenes, porque él era un hombre joven. Pablo estaba poniendo a Tito sobre todas las iglesias en Creta, y él era joven. Y obviamente él practicaba autocontrol. Piensa en los hombres jóvenes que conoces. Y escribe sus nombres ahí, ora por ellos esta semana. E interesantemente, podríamos terminar ahí, pero Pablo no termina ahí. Los versículos 9 y 10 habla de los esclavos y empleados. Porque la realidad es que en el primer siglo habían esclavos cristianos que estaban atendiendo la iglesia. Y seguían siendo esclavos. E interesantemente, Pablo no les dice que como cristianos no deberían de ser esclavos, deberían de ser libres. No, él menciona a ellos y dice que hay 5 cualidades para ellos. Que un esclavo cristiano debería hacerse sumiso a los amos. Complaciente, no discutidor, no hurtador y mostrando buena fe. En otras palabras, si eres esclavo o eres un empleado, sé el mejor esclavo y el mejor empleado en tu posición. Para que los amos o los jefes que no son cristianos ven que tú trabajas con todo lo que tienes, que tú haces todo bien, que haces todo con honor, y ellos vean que aun si eres esclavo o un empleado de ellos ven que no estás discutiendo con ellos, no estás, amargado con ellos por ser tu jefe o tu amo, sino que bendígales siendo un buen esclavo, un buen empleado, para que ellos vean la diferencia en ti y quieran saber por qué cuando todos los demás esclavos odian a sus amos, tú trabajas duro para tu amo. Para poder modelar por ellos y a través de tu estilo de vida ganar la oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo con ellos. ¡Wow! Imagínese. Ninguno de nosotros somos esclavos aquí. Ojalá, si tú eres esclavo, habla conmigo después del servicio. Pero la realidad es que todos nosotros, ya sea en nuestro empleo o donde quiera que sea, todos nosotros vamos a tener gente en autoridad sobre nosotros de alguna manera. Siempre en nuestra vida. Y Pablo diría que ser un cristiano, en vez de ser chismoso y asesinar el carácter de nuestros jefes o las personas en autoridad sobre nosotros, nosotros deberíamos orar por ellos, deberíamos bendecirles siendo el mejor empleado o hijo, o ya sea lo que sea nuestra relación, para que ellos vean el amor, la misericordia y la gracia de Cristo en nosotros. Y a través de nuestro modelo de la vida de Cristo y nuestra relación con ellos, Dios puede abrir la puerta para que podamos compartir el Evangelio de Cristo con ellos. Wow.
esta mañana, ¿estás caminando en el camino de Creta o estás caminando en el camino de Cristo? Gracias a Dios no termina ahí el capítulo y vamos a ver la próxima semana los versículos 11 y 12. Pero déjame darles un pedacito avanzado, ¿no? El poder y la paradoja de la gracia. Si lees el versículo 11 y 12, si sigues leyendo, después de dar estas características, Pablo dice estas palabras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. La realidad es que ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es que seamos perfectos, sino que está diciendo características de hombres y mujeres que han rendido su señoría de su vida a Cristo. Y cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a transformarnos desde adentro para afuera. Entonces, Pablo no nos está llamando a una vida de obras. No, Pablo dice que es la gracia de Cristo en la forma del Espíritu Santo que nos transforma nuestro carácter para poder vivir estas características de hombres y mujeres maduros en la fe, para ganar al mundo. Y es obra de gracia, no obra nuestra. Porque si fuera obra nuestra y nosotros estamos haciendo un buen trabajo, la arrogancia empieza a crecer en nuestra vida y nuestra cabeza empieza a inflarse. Pero la realidad es que solo podemos vivir la vida representando el carácter de Cristo si hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo y hemos dejado que diariamente el Espíritu nos transforme a nosotros. Es obra de gracia. Y eso es bueno para nosotros, porque la realidad es que no hay ninguno de nosotros que manifiesta todas estas características como mencionó Pablo, diariamente, porque somos humanos. Dependemos de la gracia del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder vivir y modelar bien la vida de Cristo. Amén.